Ese Jesús, aleluya, del que nosotros predicamos, es el único, hermano Dani, que tiene la capacidad de cambiar la historia del ser humano. Total. El único que tiene el poder de marcar un antes y un después, no importando, escucha bien, cuál sea la circunstancia. Jesús soltó una palabra, querido hermano, que eso no era para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifestara. Y así hay muchos, querido hermano. Y yo siento esa palabra, hermano. Mira, Eso que usted está viviendo diciendo, momentos difíciles, que no son para muerte. viviendo momentos duros donde quizás las lágrimas, Dios mío, son el desayuno. A la edad de 12 años empecé pues a consumir droga, que llegué a consumir droga con mi mismo padre, con mis tíos, con mis hermanos, porque robábamos todos los días, atracábamos, cometíamos cosas horrorosas. Tengan cuidado, lo están buscando para matarlo. Le decían a mi mamá, tu hijo te lo van a matar, mira esto, lo otro. El hombre saca un revólver y apunta a mi tío y le dispara en 3 ocasiones. Cuando este hombre le dispara a mi tío, yo quedé en shock, o sea, quedé como paralizado, no daba para moverme. Este hombre pues me apuntó a mí con el revólver. Yo pude ver su mirada, este hombre se mordió los labios. Bendiciones para todos mis hermanos que están viendo este video. Estoy contento, estoy gozoso, agradecido con Dios porque tenemos un nuevo capítulo de este programa llamado Restaurados, porque muchas personas en aquel primer capítulo recibieron de parte de Dios por esa palabra que el Señor nos entregó, nos regaló a todos. Y hoy estoy aún más contento y más gozoso porque estoy acompañado de un hermano que quiero, admiro y respeto, que lo he visto crecer en la iglesia espiritualmente, que he visto cómo su ministerio ha ido avanzando. Hoy se encuentra conmigo mi hermano el evangelista Frankie Mauri. Frankie, hermano, bienvenido. Amén, hermano. Estoy alegre y contento que estés acá con nosotros, que puedas compartir de aquello que el Señor ha hecho en tu vida, que sé que ese testimonio que tú tienes, amén, impactará y marcará y les hablará a aquellas personas que estarán viendo este nuevo capítulo de Restaurado. Frankie, hermano, bienvenido, estás en tu casa, en tu programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, mi hermano Daniel, muy feliz, muy contento por este hermoso privilegio, ¿verdad? Que es poder pues, compartir de lo que Dios nos ha dado, que es su palabra. Estamos creyendo pues, que fue Dios quien empezó este proyecto, mi hermano, y sé que hay muchas vidas que van a ser edificadas, muchas almas que van a ser pues, tocadas por medio de su palabra, de los grandes testimonios pues, que Dios tiene preparado. Y damos la gloria al Señor. Me presento, mi nombre es Franklin Mauri, siervo del Señor. Por su misericordia pues le estamos sirviendo donde Él nos lleve, y damos la gloria a Dios, hermano Dani, por este espacio. Esta tarde pues venimos con una palabra de parte de Dios. Amén, amén. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero la palabra del Señor no tiene fecha de vencimiento, hermano Daniel. La palabra de Dios sigue haciendo el efecto, sigue cambiando, sigue transformando las vidas. Gloria le damos al Señor. Por Amén. eso quiero compartir en esta hermosa tarde pues unos versículos que están aquí en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 38, gloria al Señor. Amén. Libro de Juan, capítulo 11, versículo 38. Amén. Dice la palabra, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. El versículo 40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Wow. Y esta palabra, hermano Dani, cuando yo la leía, ministraba mucho mi vida, querido hermano, porque es que hablar de este hombre llamado Lázaro es hablar de uno de los milagros más extraordinarios que ha podido haber a lo largo de la Escritura. Hablar de Lázaro es hablar de ese poder que no tiene límites, de ese poder que no tiene fecha de vencimiento, por decirlo así. Y sabemos que Lázaro tenía algo en especial, dice la Biblia, que era amigo de Jesús.
sus hermanas, Wow. eran conocidas del Señor. Y aquí es donde quiero centrar esta palabra, querido hermano, porque es que una de las cosas que necesita la juventud, que necesita el mundo, y uno de los puntos muy importantes es conocer al Señor, porque cuando tú conoces a Jesús, cuando tú conoces a ese Cristo vivo del que nosotros hablamos, del que nosotros predicamos, pues el conocerlo, Él no va a permitir que tu historia termine en fracaso, que tu historia termine en derrota, que tu historia acabe ahí en muerte. No. Ese Jesús, aleluya, del que nosotros predicamos, es el único, hermano Dani, que tiene la capacidad de cambiar la historia del ser humano. Total. El único que tiene el poder de marcar un antes y un después, no importando, escucha bien, cuál sea la circunstancia. Porque si vemos la historia de este hombre, era un hombre, hermano Dani, que en su vida ya no había esperanza. En su familia ya quizás el dinero no podía hacer nada, la ciencia médica no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque sabemos que este hombre había muerto, y no solo había muerto, sino que ya lo habían sepultado y habían pasado 4 días, querido hermano. Ya no había esperanza, humanamente no había esperanza. Ya no había nada que hacer. Sin embargo, dice la Biblia que Jesús lo conocía, que él era amigo de Jesús. Yo digo que quizás cuando Jesús se entera, dice que él dijo, esto que le está pasando a Lázaro, parafraseando aquí un poco la palabra, dice, no es para muerte, es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Wow. O sea, en medio de la circunstancia que estaba viviendo, Jesús declara una palabra. En medio de la adversidad, Visiones, varón. Jesús soltó una palabra, querido hermano. Que eso no era para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifestara. Y así hay muchos, querido hermano. Yo siento esa palabra, hermano. Mira, eso que usted está viviendo diciendo, momentos difíciles, que no son para muerte. viviendo momentos duros donde quizás las lágrimas, Dios mío, son el desayuno, quizás el dolor, las circunstancias lo han golpeado fuerte y ellos piensan que ahí va a terminar su historia. Wow. Quizás ese hijo en la droga, quizás ese esposo en el alcohol, ese hogar destruido, y hay muchas personas creyendo que ahí llegó su historia. Pero yo me comprometo, querido hermano, que si ellos toman la decisión de conocer a Jesús, de aquel que puede cambiar la historia, de aquel que puede transformar su vida, aun cuando el hombre ni la ciencia puede hacer nada, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer, porque, hermano Frank, cuando sentía esa palabra, cuando tú lo estabas hablando, pero hay muchas personas que hoy están viviendo un momento así como Lázaro, pero así como Lázaro, eso no es para muerte, es para que el poder de Dios sea glorificado en ellos. Wow, tremendo. Hay muchas personas que están viendo este video y, hermano Frank, estamos en momentos difíciles. A veces las personas dicen, ay, es que los cristianos se pasan, de pronto, no sé, la palabra manipulando, diciéndole a las personas que están viviendo momentos difíciles. No, pero es que es la realidad. Es la realidad. El mundo hoy vive con una doble personalidad que enfrente de los demás, en las universidades, en los trabajos, se muestran muchas veces alegres, contentos, pero como decía el pastor Hugo, nuestro pastor, a veces, pero cuando llega la noche ahí es donde se quitan, ¿verdad?, esa máscara que tienen, y cuando están a punto de dormir es cuando muchas veces llegan esos pensamientos: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué me está pasando? Entonces no es que nosotros nos enfoquemos en decir a las personas, ay, hay muchas personas que están tristes, no, sino que vivimos en un mundo que hoy está, como dice el dicho, patas arriba. Hoy ve a los hijos cómo maltratan a los padres cómo violan a sus hijos, el hermano cómo asesina al hermano. Y es bíblico, la Biblia dice que a causa de la maldad el amor de muchos se enfriaría. Entonces nosotros no estamos aquí parafraseando o diciendo cosas que no sean argumentables, no, estamos diciendo que estamos viviendo, hermano Frank. Por eso es que recalcamos eso, que hay muchas personas que hoy están viendo este video y a lo mejor no han tomado la determinación de acercarse o de conocer a Jesucristo, así como tú decías que él lo conocía a Jesucristo de verdad, pero están viviendo momentos difíciles, hermano Frank, que no serán para muerte, sino que serán para que el poder de Dios sea glorificado en ellos. Amén, mi hermano, amén. Así es. En estos tiempos no hay que tener mucho discernimiento, hermano Daniel, para poder ver que la tierra está en principio de dolores, la tierra gime, como dice la palabra. Porque Cristo está a la puerta, Cristo está que viene, mi hermano. Y tristemente el ser humano, pues el hombre, la juventud, le han dado la espalda al Señor y han visto a ese Jesús, ese que se entregó en la cruz, quizás como la última opción, como lo último que quiero ir a buscar. Pero una de las cosas más importantes es la disposición del corazón, querido hermano. Porque cuando nosotros disponemos, la Biblia dice que del hombre son las disposiciones del corazón, más de Dios es la respuesta. Amén. Entonces en este caminar en Dios, hermano Daniel, yo no he visto a nadie que haya dispuesto su corazón y que haya quedado en la misma condición. Amén. Porque cuando hay disposición, hay transformación, amén, hay cambio. Cuando hay disposición, pues llega la intervención de Dios.
Mira que estamos en una escena leyendo la palabra donde no había esperanza humanamente. Sin embargo, Jesús llega al lugar y dice, quiten la piedra. La hermana de este hombre, claro, humanamente, Señor, ya no hay esperanza, tiene 4 días, ya hiede. O sea, en pocas palabras, lo que esta mujer le estaba diciendo al maestro, Señor, ya no hay nada que hacer. Pero lo que ella no sabía era que el que estaba dando la orden que quitaran la piedra es aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, la gente lo que necesita en estos tiempos es creer que Jesucristo es el único que puede cambiar el hogar, que puede cambiar a los hijos, que puede cambiar el esposo, que puede marcar la historia para bien del ser humano. Porque hermano Frank, Dios no llega antes ni después, Dios llega en el momento justo. En el momento justo, hermano. Y hay muchas personas que tienen que quitar la piedra, hermano Frank, que están sin esperanza o incluso pidiéndole a Dios por algo en específico, pero cuando Dios llega no quieren quitar la piedra, porque es como un desafío, ¿verdad? Amén, es como esta mujer, confiar en Dios, que aunque no haya esperanza en Él, ella va a quitar la piedra para que el Señor, y hay muchas personas hoy, hermano Frank, que tienen a un cristiano, que llevan mucho tiempo orando por algo, pero Dios te dice hoy, quita esa piedra que te está alejando del milagro, aunque no haya esperanza. Aunque tú creas que a mí me gusta hablar mucho del entorno social porque es el país en el que nosotros estamos. Aunque tú veas que políticamente las cosas estén difíciles, laboralmente en el país, quita la piedra, dale la oportunidad a Cristo, hermano Frank. Amén, amén, hermano. Cuando el Señor le dice, quiten la piedra, o sea, el Señor está diciendo, yo estoy poniendo el 99.9%. Quita la piedra. Que ustedes pongan ese 1%, que dispongan ese corazón, que tomen la decisión y digan, porque hay muchos, hermanos Dani, que han probado en el alcohol, que han probado en la rumba, que han probado en las discotecas y quieren llenar un vacío donde el único que puede llenar ese vacío es Jesús de Nazaret. Entonces Él está diciendo en esta tarde, querido hermano, querido oyente que estás ahí, quita la piedra, que es esa piedra que está obstaculizando para que el milagro, para que el propósito de Dios se cumpla sobre tu vida, sobre tu casa. El 1% te está pidiendo el Señor y yo me comprometo. Siento la presencia de Dios. Que el Señor hará lo demás. La Biblia dice, la fe es pues la certeza de lo que se espera, de la convicción de lo que no se ve. O sea, aquello que no estamos viendo, porque este es otro tema, hermano Daniel, que tristemente el ser humano tiene que ver para creer. Pero Dios nos llama que aunque no estemos viendo las cosas, creamos que Él las puede hacer. Dice que hay que ver las cosas que no son como si fuesen. Bueno, hermano Fran, la Biblia dice, la palabra que el Señor me regaló para este programa, el eslogan, la frase, es el texto bíblico que está en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, hermano Fran. Y yo sé que hay un testimonio de lugares que Dios te sacó a ti. Y yo sé que hay cosas de parte de Dios que tú tienes que contarle a muchas madres, a muchos hermanos, hermano Fran. Amén, mi hermano Daniel, pues somos testigos, somos testimonios. ¿Por qué lo hablamos con esta certeza, hermano Daniel, con esta seguridad? Porque pues a nosotros nadie nos lo contó, nosotros lo vivimos, vimos a Dios obrar en nuestras vidas, ¿verdad? De una manera extraordinaria, que así como este hombre llamado Lázaro, pues no tenía esperanza, no tenía sueño, no tenía propósito, quizás desechado por la sociedad, quizás despreciado por el mundo, pero con una palabra que de lo más vil y menospreciado Dios toma para avergonzar a aquellos que se creen sabios, hermano Daniel. Cuéntame, hermano Frank, ¿cómo fueron esos tiempos de tu juventud donde te encontrabas alejado del Señor? Bueno, mi hermano Dani, me gustaría empezar por la parte de mi adolescencia, a la edad de 11 años, 12 años, donde viví una de las cosas que sé que le está haciendo daño a muchos jóvenes, que fue la separación de mis padres. Ya, algo que me causó mucho dolor, mucha tristeza. Empecé a tener un mal comportamiento en el colegio, ya no quería estudiar, ya le di la espalda a los estudios a raíz de todas estas cosas, ¿verdad? Y otra cosa que influyó mucho fue el círculo que a mí me rodeaba, hermano Daniel, el entorno. ¿Por qué? Porque el entorno donde me rodeaba, soy criado pues en el barrio Surdí de Barranquilla, y el entorno donde viví, donde crecí, era un entorno de que lo único que se veía era droga, pleito, contienda, alcohol, delincuencia. Y no solo eso, hermano Daniel, sino que mis mismos familiares pues eran los que
por decirlo así, tenían ese imperio ahí de droga, de delincuencia, y fui creciendo. ¿A qué pues, edad, en ese hermano, Fran, entorno. empezaste a consumir droga? O sea, Bueno, hermano Dani, a la edad de 12 años, wow. a la edad de 12 años empecé pues a consumir droga, a consumir alcohol, tanto así que llegué a perderle quizá de hacerle caso a mis padres, ya no le hacía caso a mi mamá. Y fueron tiempos donde aprendí que el único amigo es Jesús, el único amigo es Dios. Fueron tiempos difíciles, porque ahí en medio de la droga, en medio de la delincuencia, viví mucho menosprecio, hermano Daniel. Como sé que hay muchos jóvenes siendo despreciados aún por sus mismos familiares, en todo este entorno, pues el único objetivo que el enemigo tenía era destruirme, porque es lo que él ha venido a hacer, a hurtar, matar y a destruir. Pero Cristo ha venido a dar vida. Gloria a Dios, gloria al Señor. Wow. Y en todo este tiempo, pues, fueron momentos, como te digo, difíciles. Entonces, Tanto llegó el enemigo a encegarnos, que llegué a consumir droga con mi mismo padre, con mis tíos, con mis hermanos. Había algo, hermano Daniel, que se llama, y que hay mucha gente que no le está prestando atención a esto, y es la maldición generacional. Ahora que yo estoy en Dios la entiendo, pero cuando estaba en ese mundo no la entendía. ¿Por qué? Porque yo veo ese flagelo de droga, donde mis abuelos vendían droga, mis papás vendían droga, y ese mismo camino ahí lo cogí yo. Yo vendía droga, consumía, empecé a delinquir, empecé a andar con personas quizás que no debía de andar. Y fueron muchas cosas, hermano Daniel, que el Señor nos permitió vivir, momentos difíciles, donde quizás el único plan de Satanás era quitarnos la vida. Vivía tentado, donde personas quizás llegaron a quitarme la vida, y pues dice su palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Ahora yo entiendo que no fue una aseguranza, que no fue que yo estuve de suerte, como muchos dicen, fue que el Señor me guardó, mi hermano, porque Él sabía que en mi vida había un propósito. Wow, tremendo, hermano Fran. Cuéntame una de esas veces donde de pronto Satanás, el mismo Satanás llegó a hacer contra ti atentados, objetivos militares para acabar con tu vida. O sea, cuéntame una de esas veces. Bueno, recuerdo muy bien que llegó un tiempo, hermano Daniel, donde el barrio, los vecinos se sentían cansados porque robábamos todos los días, atracábamos, cometíamos cosas horrorosas, y ya la gente cansada, la comunidad, yo me imagino personas, enemigos que se va ganando uno en todo ese mundo. Recuerdo un 7 de diciembre, duramos toda esa semana delinquiendo, llegaban donde nosotros, nos decían, tengan cuidado, lo están buscando para matarlo. Le decían a mi mamá, tu hijo te lo van a matar, mira esto, lo otro. Recuerdo ese 7 de diciembre, hermano Daniel, estoy compartiendo todo lo que es alcohol, droga, con mi papá y mi tío, hermano de mi madre. Y estamos ahí compartiendo, cuando de repente llega una moto, se acerca, de la moto se baja un hombre, hay dos, uno manejando y el que viene atrás de parrillero. El hombre saca un revólver y apunta a mi tío, que está prácticamente a 1 o 2 metros de donde yo estoy, y le dispara en 3 ocasiones, hermano Daniel. Cuando este hombre le dispara a mi tío, yo quedé en shock, o sea, quedé como paralizado, no daba para moverme. Este hombre pues me apuntó a mí con el revólver, yo pude ver su mirada, este hombre se mordió los labios, pero por más que él quiso disparar, hermano Daniel, por más que él quiso intentar dispararme, pues el arma no le disparaba. Ahora yo entiendo lo que dice su palabra, que ningún arma forjada contra ti prosperará cuando Dios tiene un propósito. Tremendo, tremendo. El mismo Satanás llegó a buscar tu alma. Ahorita tú hablabas de eso, de esas cadenas, de esas maldiciones generacionales. Y él llegó a recobrar esa vida que, Amén. Y hoy entiendes que es el mismo Dios el que te tiene ahora, hermano Fran, hablándole a muchas personas, que sé que irás a muchas naciones a predicar tu testimonio, a hablarle a muchas jóvenes, a hablarle a muchas madres. Y hoy te tiene aquí como esa misma historia que compartíamos de Lázaro. No fue para muerte, sino fue para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermano Daniel. Para la gloria de Dios, pues hoy, como decías tú, por la misericordia del Señor nos ha entregado un ministerio
como evangelistas, le servimos a Dios en las esquinas, en las iglesias, donde Él nos lleve, mi hermano. Ahí estamos dispuestos a predicar su palabra, a testificar. Ahora entiendo lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Esto que Lázaro está viviendo no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Viví momentos duros en mi vida, perdí a mi hermano, lo mataron en ese mundo, ¿verdad? De delincuencia. Perdí a mi hermano, perdí a mi primo que tenía 14 años. O sea, fueron momentos duros, momentos que me sacaron lágrimas. Sí, hermano Frank, que si tú tuvieses la oportunidad de decirle hoy a jóvenes que están viendo esto, que de pronto están en esos caminos, y es que no vale la pena. Primero, porque estás siendo guiado por Satanás. Segundo, que hoy que estás en los caminos del Señor, ¿verdad? Quisiese seguramente sentir ese abrazo a un hermano, pero hoy hay muchos jóvenes que están a punto de evitar eso. Amén, de perder a un amigo, de perder la vida de ellos, de perder a un hermano por seguir en esos caminos de muerte, de perdición. Amén. No, y que quizás ya hay muchos, hermano Daniel, muchos jóvenes que van a escuchar este mensaje, que quizás han perdido ese familiar, que quizás han perdido ese hermano, ese amigo. Yo tuve alrededor, hermano, hablaba con mi esposa en estos días, y alrededor de 15 amistades, entre amistades y familiares que ya no están, que murieron por ese mundo de delincuencia. Los mataron. Claro, porque es lo único que trae, hermano. El objetivo de Satanás, que Jehová lo reprenda, es robarle el alma a la persona. Y nosotros que estamos en Dios sabemos que aquel que muere sin Cristo, hermano, se pierde su alma. Fran, y en algún momento estando, cuando te pasaban eso, que de pronto llegó un sicario a atentar contra tu vida y tú viste que el arma no disparó, en algún momento llegaste a pensar, bueno, en medio de tanta locura en la que Satanás tenía envuelto en ese entorno, en tu familia en ese momento, llegaste a pensar en Dios en algún momento? ¿O hubieron más atentados que Bueno, mi hermano, después de ese atentado, pues fíjate que a pesar de que hubo todo ese flagelo de droga que te estoy hablando y de perdición, en mi familia siempre hemos creído en Dios. O sea, siempre tuvimos como esa creencia de que Dios existe, pero normal, y existía en nuestras vidas muchas veces el llamado de parte de Dios. El Señor nos llamaba, ¿cómo así? De pronto por una persona predicando en una esquina, de pronto hermanos conocidos en el barrio cristiano ya de años. No, mira, Fran, tiene un propósito contigo. O sea, el Señor siempre me hablaba. Es el llamado que dice el Señor en su palabra, con lazos de amor. Pero, hermano Daniel, era tanto la ceguera que teníamos, era tanto la falta de entendimiento, que no queríamos atender el llamado del Señor con lazos de amor. Y hoy hay muchos jóvenes que tienen la oportunidad por medio de este programa, de atender a ese llamado, hermano Fran, por lazos de amor. Amén. Jóvenes que Dios los está llamando con lazos de amor, que tiene un propósito, que tiene un plan, que quiere cambiar tu vida, que quiere transformar tu vida, pero muchas veces no atienden el llamado de Dios. Y mire, Dios es tan poderoso en su misericordia, que con tal de que su alma no se pierda, hermano Daniel, prefiere hacerle un llamado fuerte. Sí, claro. Quizás en un UCI, quizás en una cárcel, quizás en una cama padeciendo una enfermedad, quizás en una silla de ruedas. Dios no quiere eso, pero con tal de que el alma no se pierda, Él lo hace, mi hermano. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros no entendíamos el llamado del Señor. Ahora, cuando mi hermano padece, que le quitan la vida, yo le decía, Señor, ¿por qué? O sea, fue un dolor tan profundo, hermano, de perder a mi hermano el mayor, que siempre lo vi ahí como esa persona que te protege, como esa guía. Y llegó ese momento de sed de venganza. Llegó ese momento de rencor, hermano, de que yo decía, porque fíjate, mi hermano en vida me dice estas palabras, hermano Daniel, consumiendo droga y alcohol, empezamos a hablar, y él me decía, a mí me tienen que matar primero que a ti, porque si a ti te matan primero, yo no voy a aguantar verte en un cajón que te sepulten. Él me decía esas palabras. Y yo en mi ignorancia también le decía, no, yo no voy a soportar al verte a ti que te entierren en un cajón, que me maten a mí primero, decía yo en mi ignorancia. Y viví ese dolor, me tocó vivirlo, donde vi a mi hermano pues que lo enterraban en un cajón, y empezaron a llegar tantos pensamientos, hermano Daniel. El mismo enemigo me decía, si hubiese a ti que te hubiesen matado, ya tu hermano te hubiese vengado. Y llegó ese rencor al corazón, ese odio de venganza, esa sed. Pero fíjate que
A los 9 días que matan a mi hermano, se hace un servicio en la puerta de mi casa. Eso es algo que el mundo le llama a las 9 noches, cuando alguien pierde la vida y a las 9 noches le hacen como una misa. En el barrio Surdí. En el barrio Surdí, claro. Bueno, nosotros como nunca creímos en misa ni nada de eso, sino siempre como en la palabra del cristianismo, se hizo un servicio ese día, hermano. Y para la gloria de Dios, no sé qué pasó conmigo esa noche. Sentiste la presencia del Señor. Estaba predicando un hombre de Dios, Adín Elías. Varón está sirviendo del Señor en muchos lugares. Es un hombre del Señor. Tiene la palabra profética, Dios mío. Y si puede ver este mensaje, que Dios lo bendiga, siempre estaré agradecido con él. Recuerdo que cuando ya el hombre termina de predicar la palabra, hace el llamado de aquellos que quieren aceptar al Señor. Yo esa noche, pues, era una sensación inexplicable, hermano. No sé si era que tenía ganas de llorar, ya me sentía cansado, me sentía así, que ya no podía más con mi vida. Y tomé la decisión de pasar al frente y empecé a recibir al Señor. Señor, en esta noche te acepto como mi único y suficiente Salvador. Hermano Daniel, desde ese día, al día siguiente que yo me levanté, no volví a ser el mismo. Mi vida cambió para siempre. Yo recuerdo que llegaban amistades a ofrecerme droga. Mira, vamos para aquí, vamos para allá. Les decía no. Era algo que Dios había puesto en mí, donde aborrecía la droga. Le sentía vaca, por decirlo así. No quería saber nada del alcohol. Y empecé, hermano, a tomar una decisión en mi vida, a disponer mi corazón, lo que hablábamos ahorita. De verdad. La disposición del corazón. Empecé a ir a una iglesia, a congregarme. Para la gloria de Dios, ya van alrededor de 6 años que estamos en los caminos del Señor. Predicando la palabra. Con luchas, tropiezos, con caídas, pero aquí seguimos de pie, hermano. Que estás de pie y que el Señor te ha llamado, hermano Frank, con un propósito grande. Yo he visto a mi hermano predicando en campaña, hablándole a multitudes, a jóvenes. Lo he visto a él siendo usado por el poder de Dios, porque somos instrumentos. Pero lo he visto a él, ¿verdad? Siendo usado por el poder de Dios, enfermos sanándose, hermanos, personas aceptando a Jesucristo, jóvenes también aceptando al Señor. Frank, que nos damos cuenta de que todo fue con un propósito, o sea, no fue en vano. Amén, mi hermano. Hoy, bueno, eso que tú decías es muy importante y es algo que quiero recalcarle a todos esos oyentes que están ahí, ¿verdad? De que en ese momento yo no lo entendía y me preguntaba el por qué, la pérdida de mi hermano. Bueno, te decía lo del testimonio de mi tío, que esa noche me hicieron el atentado, 7 de diciembre, mi tío murió y muchas amistades vi que padecieron, algunos en la cárcel y mucho sufrimiento en mi vida, y le preguntaba el por qué a Dios. Dios mío, ¿por qué esto? Dios mío, ¿por qué lo otro? Y no lo entendía. Hoy lo entiendo, hermano Daniel. Hoy lo entiendo cuando nos invitan a una campaña, a un servicio, a una congregación a predicar, y vemos esas multitudes de jóvenes, de almas, que empiezan a declarar: Señor, hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Hoy le digo: Señor, hoy lo puedo entender, el porqué de las cosas. Así como la hermana de Lázaro no entendía. Ella le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. O sea, no entendía el porqué de las cosas. Y yo sé que hay muchos jóvenes, muchas madres, muchos hogares, muchos hombres de Dios, quizás evangelistas también, porque este mensaje no solo es para quizás aquella persona que está en el mundo, sino también para ese que está en Dios, que quizás le han faltado la fuerza, que quizás ha querido desmayar y que hay muchos procesos en su vida que no entiende. Pero un día entenderás el por qué el Señor permitió. El propósito. Y ahora es donde se establece su palabra en Romanos capítulo 8, hermano Daniel, versículo donde dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso el salmista David escribió en uno de mis salmos favoritos: tú me formaste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas esas cosas. O sea, que venimos a este mundo por un propósito. Amén. Por eso el Señor le dijo a Jeremías: Jeremías, antes de que te formase en el vientre de tu madre te conocí y te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces todos, hermanos Fran, venimos con un propósito, lo que tú decías ahora. Hay personas que no están entendiendo lo que están padeciendo ahora, pero que el Señor los ha llamado con un propósito. Hermano Fran, bueno, ya para ir culminando, me gustaría que me contaras alguna experiencia que hayas vivido, una experiencia espiritual. Y yo recuerdo, por ejemplo, una que una vez contaste y testificaste, el día en que ya estando convertido con el Señor, te encontrabas, digamos, en un entorno familiar y ocurrió una pelea y una persona vio
que un ángel estaba alrededor de ti, te cuidaba y te protegía. A mí me gustaría que tú pues, contaras ese testimonio, una experiencia espiritual que el Señor te haya permitido vivir. Amén, mi hermano Daniel. Bueno, eso fue una de las experiencias más extraordinarias que hemos tenido en Dios. Pues, para no alargarnos tanto, vamos a resumir un poco. Recuerdo que esa noche fuimos a visitar a mi mamá, a mi madre, allá en el barrio Surdí, la familia mía es de allá, y fuimos acompañados de mi esposa. Estando allí, pues, salimos un momento a comprar unas cosas. Cuando regresamos, hermano Daniel, vemos la pelea, el pleito, gente con machete, otros con armas. Y yo no entendía, yo decía, pero ¿qué está pasando? Y veo que todo eso, esos hombres así con machetes se vienen acercando hacia acá. O sea, ellos se iban a acercar donde estabas tú y tu familia. Donde estaba mi familia. Pero ya tú estabas convertido ya. Claro, y ahí el Señor había tratado conmigo. Y yo recuerdo que veo a mi tía, una de mis tías, hermana de mi papá, botando sangre, su cabeza. Veo una prima que es hija de mi tía con puñaladas en sus brazos, en sus partes. Y yo quedé como en shock, porque son momentos, una cosa es que te lo cuente aquí. Y otra cosa es que tú lo vivas. Y otra no, y lo cosa que se está moviendo a nivel espiritual. Estar en esa escena, claro. Y, empecé a ver como una revolución, la gente gritando, la gente llorando. Y yo, Señor, ¿pero qué pasa? De repente veo que algunos de esos jóvenes que tienen machetes en sus manos se vienen acercando para donde mí. Y pude ver a uno que venía con un machete, hermano Daniel, esto lo digo para la gloria de Dios. Él se viene acercando y escucho la voz de Dios en ese momento. O sea, se estaba librando una batalla espiritual. Sí, porque nosotros que estamos en Dios sabemos que la lucha que nosotros tenemos no es contra sangre ni carne, sino contra principados. O sea, lo que se estaba moviendo en el ambiente era algo fuerte. Y cuando el joven se viene acercando hacia donde mí con el machete, yo escucho la voz de Dios que me dice, de rodillas que lo vas a vencer. Wow. Y él se acerca más rápido con el machete, más rápido se viene acercando. Y cuando ya lo tengo una medida cerca, hermano, yo me arrodillo. Me arrodillé y levanté mis manos al cielo. Mire, yo siento la presencia del Señor, hermano. Yo también. Y me arrodillé y levanté mis manos al cielo y he dicho estas palabras, las mismas palabras que escuché de parte de Dios. Le dije, yo no voy a pelear porque yo tengo un Dios que pelea por mí. Wow. Ahí postrado de rodillas, cerré mis ojos. En el momento no veía nada, pero sentía que el espíritu, por medio de ese joven que tenía el machete, quería hacerme daño. Quería matarte. Quería matarme, quería quitarme la vida con ese machete. Y yo veía, cuando abro mis ojos de rodillas, yo veía que el joven trataba como de acercarse, mi hermano Daniel, con el machete, pero estaba el ángel del Señor ahí. No, y él como de impotencia, recuerdo que la casa de mi madre está enrejada, y empezó a darle como al enrejado, o sea, de la impotencia que no me podía darme a mí, empezó a darle al enrejado. Y yo ahí de rodillas, hermano, de repente por allá escucho una voz que dice, cuidado, lo tocan a él, que él no tiene nada que ver. El mismo líder que los estaba dirigiendo a ellos fue quien dijo esas palabras. Te estaba defendiendo. El mismo que quizás tenía la capacidad de decirle, mátenlo. Ese hombre decía, cuidado, lo tocan, que él no tiene nada que ver. Bueno, empezó Dios como a orar. Y ellos, el mismo varón que te estoy diciendo, se los empezó a llevar, uno por el otro, se los llevaron. Y yo quedé ahí, hermano, como que, bueno, gloria a Dios. Mi esposa, ¿dónde quedó mi esposa? Porque yo venía con mi esposa a hacer un mandado. La llamo, amor, ¿dónde está? No, yo apenas escuché la bulla, yo me arrodillé, estoy aquí orando. Y bueno, gloria a Dios. Empecé a notar que el problema era con mis tías, con mis primas, un pleito que había. Pero ese día el Señor me dio la victoria, hermano. ¿Qué pasó la victoria. Al siguiente día me llama mi mamá temprano, porque yo me fui y tenía miedo de irme del barrio. Decía, si yo me voy, ellos van a volver otra vez y va a ser peor. Pero en un momento descansé en Dios y dije, no, me voy. La batalla aquí es espiritual, yo voy a doblar rodillas. Y me fui. Al siguiente día, pues mi mamá me llama y me dice, este hombre, este varón, dijo que cuando estabas anoche en medio de esa pelea, él veía que los demonios querían hacerte daño a tu alrededor. Él veía que los demonios querían matarte con cuchillo, con machete, pero que había una luz resplandeciente que no los dejaba. Lo vio no un cristiano,
que de pronto pudo haber estado ahí, no, lo vio el mismo líder, Eso es lo que más me sorprende a mí, el mismo hermano líder Daniel. de aquellos que te iban a atacar. Porque Dios no le permitió ver al que traía el machete, le permitió ver al que, como te digo, si hubiese dado una palabra, que hubiese dicho, mátenlo, ellos lo hubieran hecho. No, y que muchos pueden decir, hermano Fran, no, pero lo vio un cristiano, que el Señor no, Que tiene visión, que que tiene visión, no. lo vio el mismo hombre, por decirlo así, el líder de la banda. Vio la visión. Y dice que cuando él vio eso fue que empezó a decir, cuidado lo tocan, que él no tiene nada que ver. O sea, Ahora, recibiendo órdenes del mismo Dios. yo quedé ministrado con eso y yo decía, yo tengo que reunirme con él, yo tengo que escuchar lo que él me diga, que fue lo que No, y vio. ojalá vea este video. Y le oramos a Dios, fuimos a hablar con él. Y él me dijo, cuando tú te tiraste de rodillas, yo sentí que todo se aplacó. Y yo veía una luz delante de ti, que por más que los demonios querían hacerte daño, no podían. Y somos testigos, hermano, de tantas cosas. No, hermano Fran, ibas a predicar la semana siguiente una campaña. Esto es más tremendo, mira, ahora que me traes esta No, y memoria. predicamos juntos porque Sí, yo predico no, un día y él predicó otro día en la Eran campaña. 3 días de campaña y faltaban como 2 días, 4 días, algo así, para que iniciaran las campañas. Y toda esa semana, hermano Daniel, yo metido con Dios preguntándole al Señor qué mensaje pues quería el Señor hablar a los jóvenes. Era la campaña de jóvenes afuera de la iglesia. Y Señor, qué mensaje, y me tiraba de rodillas y metido en ayuno. El Señor como que no me hablaba. Una madrugada, antes de que ocurriera todo esto, escucho la voz de Dios que me dice, le digo, Señor, ¿qué mensaje quieres que predique? Solo escuché esto que me dijo, lo vas a vivir. Lo que tú vas a predicar, lo vas a vivir. No, y esas campañas fueron, bueno, mi hermano Fran tuvo el privilegio de cerrarla el último día de campaña. Fue de Fue bendición, de ¿verdad? bendición. Yo recuerdo el día que predicó el hermano Fran, bueno, que el Espíritu Santo mediante mi hermano Fran, el poder de Dios se manifestó. Sí, y en muchas almas sí. restauradas. Vimos el poder de Dios en esas 3 campañas, que ahora lo contamos de anécdota, Sí, de una semana antes de predicar en la campaña, tremendo. Tremendo, mi hermano. Bueno, hermano Fran, muchas gracias por acompañarnos, ha sido de bendición este espacio. Sé que veremos los frutos, hermano Fran, en Amén, cada mi hermano, palabra. amén. En este primer capítulo que tuvimos de Restaurado, Dios me regaló una palabra y vimos los frutos. Muchas personas se acercaban, algunos comentaban que el Señor les había hablado por esa palabra. La Biblia dice, es por eso que nosotros siempre llevamos la palabra, hermano. Y es algo que hemos aprendido en nuestra iglesia, con nuestro pastor, que en todo lo que nosotros vayamos a hacer siempre tenemos que tener la palabra presente, Amén. porque esa es la que cambia, esa es la que transforma, la que vivifica, la que es más cortante que espada de doble filo. Por más que uno, de pronto vemos tristemente que la palabra de Dios ha sido reemplazada en muchos lugares, y por más que hermano Fran, nosotros tengamos un testimonio poderoso, es la palabra de Dios la que termina Para que transformando hace y el tocando. efecto ¿sí? siempre, hermano. Y nos han enseñado a nosotros, hermano Fran, venimos de ahí, de que así sea una obra de teatro, tenemos que tener la palabra, palabra de Dios. Entonces yo sé que esta palabra que dimos y el testimonio, hermano Fran, yo sé que Dios está tocando, está causando Amén, el efecto hermano, por el amén. cual ha sido Yo lanzada. estoy seguro de eso, Sí, hermano. muchas gracias por acompañarnos, hermano Fran. Te veré muy pronto. De parte de Dios lo siento, predicando en otros países, ¿verdad? Porque el Señor te está usando acá en Colombia. Te he visto predicando en el centro, en los barrios más peligrosos. Te he visto predicando en campaña, pero sé que en el tiempo de Dios, porque Dios te ha dado esa palabra, te veremos predicando en otros países, en esos lugares donde el Señor quiere que tú llegues, mi hermano Fran. Me gustaría que tú hicieras una oración de fe para aquellas personas que de pronto están viendo este video, que culmines con eso y nos despedimos. Bueno, le damos la gloria al Señor, ¿verdad? Por la vida de mi hermano Daniel y por este hermoso proyecto que el Señor le ha entregado. Desde que lo inició, pues tuvo el sentir de decírselo, que era de parte del Señor, que sentía el respaldo de Dios. Y lo hacemos con el único objetivo de que ustedes, mis hermanos que están ahí detrás de cámara, pues sean edificados por el poder de Dios, sean restaurados, sean levantados. Yo sé, como te decía, hermano Daniel, no solamente para la persona que está perdida en el mundo, sino para aquel evangelista que quizás ha soltado su espada, Amén. quizás esa mujer, esa salmista que por circunstancias ha dejado de adorar. Pues el Señor, por medio de su palabra, te quiere levantar nuevamente. Gloria le damos al Señor. Aprovechamos este espacio para bendecir la vida de nuestros pastores, la vida de nuestra congregación. Jesucristo, la puerta angosta, donde pastorea mi pastor Hugo, la pastora Evelyn, que es una gran bendición. A todos mis hermanos, ¿verdad? El grupo de trabajo que está ahí. Y ya para culminar, vamos a estar orando por cada uno de esas personas que están ahí, que van a ver este video. Gloria al Señor. Padre, gracias, Dios mío, por tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la obra que estás haciendo, Dios mío, en cada vida.
en cada corazón, Señor. Declaramos, Dios mío, que tú tocas, que tú cambias, que tú transformas, que tú levantas, Señor. Tu palabra dice que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Dios amado. Te pedimos que por medio de esta palabra seas tú trayendo sanidad a los corazones, a los enfermos, Dios mío, que seas tú libertando el cautivo, Señor. Esa persona que quizás va a ver este video, que está ahí detrás de unas rejas en una cárcel, que seas tú obrando con poder y gloria, Señor. Obra en cada joven, obra en cada familia, Dios amado. Declaramos, Señor, Padre eterno, que tu poder rompe toda cadena, rompe toda estructura, Señor. Trae vida y trae esperanza a aquel que está perdido. Señor, restaura lo que tengas que restaurar en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, esto fue un capítulo más de Restaurados, contentos y agradecidos con el Señor por este espacio que nos ha permitido tener, y seguiremos en el camino trayendo también muchos hombres de Dios, contando su testimonio, trayendo también para ustedes una palabra de aliento de parte del Señor. Acá les habló su servidor, el hermano Daniel Peñate, junto a nuestro hermano Frankie Mauri. Dios les bendiga y Dios les guarde. Un abrazo, bendiciones.